Muy buenos días, saludamos a todas, a todos los que están conectándose a esta hora de la madrugada acá en Chile, 9:34 de la mañana en Chile. Bienvenidos a los que nos están siguiendo a través de las plataformas de Metanoia TV y a través de los medios asociados, a través de los cuales estamos sacando adelante este contenido cada semana, cada jueves, menos 2 jueves, porque hemos tenido que suspender por 2 jueves durante esta temporada. Pero en general, cada jueves en la mañana estamos conectados con ustedes, hablando de cosas eternas, hablando de verdades trascendentales, hablando de aquellas cosas que no solo pueden cambiar el presente, sino también la eternidad. Eso es El Café de la Gracia, un programa producido por Fundación Metanoia, difundido a través de Metanoia TV, es nuestra plataforma de medios audiovisuales de Fundación Metanoia, y también canalizado a ustedes a través de ATV Valdivia, si usted está en la región de Los Ríos, Valdivia y sus alrededores, y La Voz de Pucón en la Araucanía, la zona lacustre y toda la región de la Araucanía, también el sur de Chile. Mañana helada, al menos desde donde yo saco esta transmisión, mañana helada, debe haber 1 grado, 2 grados quizás afuera, así que a nuestra nos está viendo, abríguese bien. Vamos a tener un capítulo hoy día tal como dice el tema de la presentación. Hoy día hablaremos de la salvación, de cómo es que la gracia salva, cómo es que el alma humana perdida puede ser reconciliada y salvada de su condición de condenación y ser librado de aquello que merece. Eso es esencialmente lo que vamos a hablar hoy día. Y como hacía frío, yo dije, yo quiero estar en una cafetería, así que aquí estoy. Estoy en una cafetería absolutamente real, así que para tomarme un cafecito, claro que no hay cafecito. Si se ve borroso es un problema de ustedes, no es que hay un efecto ni nada, jamás haríamos algo así para engañarles a ustedes en absoluto. Bueno, más allá de la sátira, más allá de toda la risa, la sátira, estamos aquí tratando de acompañarles en este programa. Hoy día, como ya decía, el capítulo de hoy es sobre la salvación misma, sobre qué es la salvación y cómo es que un alma puede ser salvada. Lo decimos siempre, estamos siguiendo sus redes sociales, los comentarios, más bien no sus redes en particular, sino los comentarios que ustedes escriban aquí en esta transmisión. Así que por favor vayan comentando, las personas que están online en este momento, vayan escribiendo sus comentarios para saber que nos están escuchando, si nos están viendo, cualquier reparo, cualquier cosa que podamos corregir. Bueno, lo primero que tenemos que partir diciendo, y yo creo que quizá eso es esencialmente la respuesta más buscada, además, no solo por el mundo cristiano, no solo por el mundo religioso, por el mundo que cree en Dios, digamos, sino más bien es una pregunta que ha rondado la raza humana en general, que es, bueno, entender un poco qué es lo que nosotros somos y hacia dónde es que nosotros vamos. Esa es la pregunta filosófica más fundamental, más trascendental de la raza humana. Es la pregunta que además ha rodeado y ha producido y ha estimulado a los grandes pensadores en la historia humana. Es las típicas 3 preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Cuál es la razón, digamos? O qué somos, más bien, qué somos nosotros y cuál es la razón, eso quiero decir, hacia dónde vamos. Y la verdad es que el Evangelio responde a eso con mucha certidumbre, con mucha claridad, y le da sentido a la vida y al alma humana en todas sus circunstancias y en todos sus momentos. Y eso es lo que queremos tratar de responder muy superficialmente en un programa de no más de 45 minutos, ¿ok? Y para hacerlo, en este capítulo vamos a agregar aquí a mi co-conductor invitado, hermano amigo. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Oiga, yo estoy en la cafetería y usted, ¿qué pasó con la cafetería? ¿El frío congeló la máquina? No, lo que pasa es que hay mucha gente abajo.
Ah, ok. Sí, entonces tuve que improvisar. Con el gorrito. Bueno, ¿Qué? hay que decirlo, Jorge transmite desde Kairos Pucón, una cafetería exquisita ahí en pleno centro de Pucón, así que si usted nos está viendo a través de la voz de Pucón, o va a ir el fin de semana a Pucón, o quiere ir a Pucón, yo le sugiero que vaya a tomarse un cafecito ahí y diga que lo conoció el café en el Café de la Gracia, en este programa. Así que invitamos a toda la gente que vaya ahí a probar su cafecito. Alguna atención, Jorge, siempre va a tener preparada para usted. Bueno, Sí, Jorge, estamos conversando, planteando un poco el tema que conversamos nosotros además durante la semana, cuando hicimos la pauta un poco hoy día, es tratar de ir a responder una pregunta que creemos, yo espero al menos, que aquella gente que nos ha estado siguiendo en todos los capítulos ya alguna noción pueda tener al menos, que es respecto a, bueno, ¿cómo es que sucede esta salvación? Sabemos y hemos dicho en los capítulos que el hombre está condenado, que el hombre nace, es un ser moral desde la mirada de Dios, es un ser corrupto, es un ser corrompido, que aunque los hombres con sus esfuerzos humanistas quieran atenuar ese estado de corrupción, delante de Dios es inexcusable y es insalvable su condición. Y por esa razón, todas las almas humanas al momento de morir van a enfrentar un estado de condenación, a menos que hayan sido encontrados y escondidos dentro de la persona de Jesucristo que les libra de su condición. Pero eso es en general, y lo hemos dicho ya 10, 12, 15, no sé, 40 capítulos, yo no recuerdo cuántos llevamos entre la primera y la segunda temporada, pero lo hemos dicho muchas veces. Ahora, la pregunta, Jorge, ayúdanos a responderle a la gente, bueno, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que alguien que de alguna forma, por alguna cosa misteriosa, digámoslo así por ahora al menos, experimenta un convencimiento interno de que está perdido, de que está condenado, de que realmente los criterios con los cuales se juzgaba eran engañosos y por lo tanto es hecho consciente de que necesita ser salvado? ¿Cómo es que esa persona experimenta y sucede esta salvación? ¿O por qué Dios tiene la voluntad y la disposición de rescatar y salvar al hombre en ese estado tan miserable? ¿Se entiende, no, Jorge? Sí, yo entiendo. Espero que quienes nos estén viendo también entiendan la pregunta. Y si no, coméntenlo, amigos. Manden un comentario ahí y vamos a ir profundizando. Sí, mira, yo pienso que la mejor manera de explicar la pregunta sería así. Sería así. Esteban. Jorge, espérate, quedó pegado, no sé si fue para mí. Señor director, ahí hágame un gesto, ¿se pegó también para usted? Sí, se pegó también. Ok, espérate, Jorge, ¿puedes repetir de nuevo? Yo creo que en la transmisión no salió tu respuesta, así que parte de cero, por favor. Sí, mira, pienso que una manera de simplificar esta pregunta es, ¿qué es lo que motiva a Dios a salvar al hombre? ¿Ya? Porque como bien decías tú recién, la escritura está plagada de versículos que nos dicen que el hombre está separado de Dios, que el hombre está condenado, que el hombre está bajo la ira de Dios, que el hombre está bajo el juicio de Dios, etc. Hemos dicho también en estos programas que el hombre no tiene cómo ir a Dios porque en su condición natural, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, ni se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede, dice Romanos 8, no recuerdo el versículo exacto, y entendemos que el hombre no puede ir a Dios por cuenta propia. Por eso hemos hablado en contra de la religión específicamente. Entonces decimos, ¿cómo entonces es que el hombre puede ser salvo? Y aquí es donde aparece este favor que Dios provee al hombre, que Él lo provee de forma unilateral, que nace del propio Dios, que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es, en palabras muy sencillas, es este favor inmerecido que Dios le otorga al hombre, a hombres que no lo merecen, a hombres que se encuentran en un estado de absoluta desgracia, de desesperanza y que por cuenta propia jamás podrían ir a Dios. Dios ve a estos hombres y Dios, en su infinita gracia, porque debemos recordar que la Escritura señala que Dios es el Dios de toda gracia, Él le da al hombre algo que el hombre no merece, que es la salvación, por medio de Jesucristo, creyendo en su sacrificio ahí en la cruz del Calvario. Eso a grandes rasgos, hermano. Y amigos que nos ven.
ven. Sí, reiteramos que estamos monitoreando los comentarios, así que vayan escribiéndonos comentarios para ver si se va entendiendo. Bueno, entonces partamos de la base que la obra o el fundamento de la acción de Dios es la gracia, ¿ok? Una gracia que salva. ¿Cómo es que eso funciona? Así titulamos al capítulo de hoy. Y quizás, Jorge, una forma didáctica que al menos yo he escuchado y repito siempre, que me parece que es una forma sencilla de explicar esto, es esta idea. Justicia es dar al hombre aquello que merece, o justicia es dar a alguien aquello que merece. Misericordia es no dar al hombre aquello que merece, la ira en este caso. Y gracia es dar al hombre aquello que no merece. No sé si se entiende. A ver, parece trabalengua, pero lo voy a tratar de decir de nuevo para que la gente pueda seguir el hilo. Un acto de justicia es dar en el caso de Dios, es darle al hombre lo que merece. ¿Qué es lo que el hombre merece por su estado natural de pecaminosidad, de corrupción, de enemistad con Dios, de ofensa, de violencia a Dios, de odio a Dios? Eso es lo que la Escritura enseña. Lo que el hombre merece es ser consumido por el fuego eterno para toda la eternidad. Que la ira de Dios se revele contra él y sea consumido delante de un Dios, un hombre pecador delante de un Dios justo. Eso es lo que el hombre merece. ¿De acuerdo? Eso es lo justo. Y yo sé que la gente que nos está mirando dice, no, pero ¿cómo va a ser? Estimado amigo, estimada amiga, estimada persona que sigue, que quizás se encontró por accidente en esta transmisión. La realidad espiritual, la realidad que rige su vida no depende de lo que usted crea, de lo que usted piense. Y si alguien me dice, pero bueno, ¿cuál es la evidencia de esto? La evidencia más sencilla, más concreta, más plausible, más incuestionable de que el evangelio es real, es que usted y yo moriremos. La muerte física es un reflejo de un estado y de una condición espiritual. Los seres humanos van a la tumba porque sus espíritus, sus almas, íntegramente murieron y se corrompieron por causa del pecado. Porque no fuimos creados originalmente para ir a la tumba, para ir al polvo. Esto es consecuencia, la muerte física es consecuencia de la corrupción de nuestro ser, de nuestro cuerpo, por causa de que el pecado entró en el mundo y con el pecado la muerte, Romanos 5. Y la muerte pasó a todos nosotros por cuanto todos pecaron. Esa es la muestra más innegable, más incuestionable de que el evangelio es una realidad. Entonces, lo justo frente a ese hombre corrompido y corrupto es que Dios lo consuma con su ira. La misericordia de Dios es que Dios no consuma al hombre con su ira. Eso se llama vida, o le llamamos vida a los seres humanos. Del momento en que yo nazco, del momento en que soy parido como ser corrupto, yo ya soy merecedor de la ira de Dios. Del momento en que soy concebido, no parido, del momento que vengo a la existencia como ser, esto es, en el útero de mi madre. Hay un profeta que dice, en pecado me concibió mi madre y tus ojos vieron mi embrión. Entonces, desde ese momento el hombre ya es merecedor, es un ser rebelde que ha venido a la existencia en una naturaleza corrompida que ofende a Dios la sola existencia. ¿Por qué es que usted hoy día está escuchando este programa y no ha sido consumido con su ira, aunque lleva años, décadas, muchos de ustedes? Porque en los cielos hay un Dios que es misericordioso. El hecho de que no seamos consumidos anoche, o ayer, o hace 50 años, dependiendo de la edad que usted tenga, y siga hoy día, no sé si se escucha, por eso lo repito, respirando, es porque Dios es misericordioso. Eso es misericordia. Pero la gracia es algo mucho más glorioso y mucho más sublime que eso. La gracia es que el hombre reciba aquello que no merece. Que el hombre en su estado de corrupción, de enemistad, de rebeldía con Dios, reciba la corona de justicia, reciba sentarse juntamente con Cristo, dentro de Cristo en lugares celestiales, reciba la vida, la posibilidad de servir al propósito de su creación, que es adorar y glorificar al Señor para toda la eternidad, que reciba la posibilidad de habitar en Cristo, junto a Cristo, con Dios y con los millares de
de seres celestiales y sobrenaturales y espirituales que Dios ha creado durante toda la eternidad, reciba esa posibilidad, reciba la posibilidad de reinar para siempre en un cielo nuevo y una tierra nueva. Estoy tratando de poner en simple las promesas que existen de la herencia para los redimidos, las promesas disponibles para los redimidos. Eso es la gracia. Recibir aquello que no merecemos. Que Dios en su misericordia, con su gran amor en que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos haya dado vida juntamente con Cristo. El Evangelio es la manifestación más explícita, más concreta, más visible de la gracia de Dios, de esta disposición en el corazón de Dios para poder darle al hombre aquello que no merece. Jorge. Sí, mejor no podría yo decirlo. Es tal cual como tú lo mencionas. Nosotros muchas veces, los seres humanos en general, tenemos la tendencia a buscar que se haga justicia, ¿verdad? Entre comillas lo digo. Decimos, hay mucha gente que a mí me ha dicho, yo creo que a ustedes también, ¿qué pasa en este mundo? ¿Hasta cuándo se va a acabar? ¿Hasta cuándo hay injusticia en este mundo? ¿Cuándo se va a hacer justicia? ¿Cuándo va a haber alguien que haga justicia? Y empiezan de alguna manera a argumentar, a poner sobre la mesa de la conversación situaciones que han ocurrido, hechos que están comprobados, pero que por algún motivo quienes los cometen estos delitos no recibieron un castigo. Y es muy curioso que cuando uno comienza a hablar de estas cosas, aún uno mismo, conociendo la gracia de Dios, tiende a inclinarse en ese mismo sentido. Pero cuando hablamos de la gracia de Dios que viene al hombre, debemos considerar que estamos hablando de un Dios que es justo, eternamente justo. Todo lo que Dios hace está colmado de su justicia. Y si hay alguien que conoce a los hombres, realmente ese es Dios. Y Dios sabe exactamente quién eres tú y quién soy yo. Y conoce todo nuestro historial. Y conoce todo el historial del hombre que está separado de él y que vive en sus delitos y en sus pecados. Y si Dios decidiera hacer justicia, solamente justicia, tendría que hacer juicio a toda la raza humana. Y todos nosotros tendríamos que perecer, tendríamos que padecer y tendríamos que morir. Porque todos nosotros hemos quebrantado su ley, todos nosotros hemos pecado contra él, no en algunas cosas, sino que hemos cometido muchos pecados a lo largo de nuestra vida. Estoy hablando como raza humana. Y si Dios se dispusiera a hacer solamente juicio, no quedaría nadie de juicio. Pero Dios, aún teniendo todos los argumentos a su favor, aún siendo Él el único que realmente es justo en la totalidad de la medida, Él prefiere actuar con gracia. Y teniendo todos los argumentos a su favor, teniendo todo a su favor, Él siendo omnipotente, pudiendo hacerlo, sin que nadie pueda prohibirle hacerlo. Él prefiere ni siquiera actuar con misericordia a la hora de salvación, sino que también incluir la misericordia. Como tú decías, la vida del hombre es una muestra gritante de la misericordia de Dios. Porque Dios, todos los días las misericordias se van renovando. La Escritura lo dice. Cada mañana se renueva. Y todos los hombres merecemos todos los días ser tomados y ser lanzados al infierno. Ser tomados y ser lanzados al infierno. Toda la humanidad. Pero es por su misericordia que no hemos sido consumidos por su vida. Pero cuando Dios decide salvar al hombre, Él va aún más allá. Él tiene todos los argumentos a su favor para hacer justicia, pero no pasa la justicia. Él no hace el juicio sobre este mundo, sobre los hombres directamente en su persona. Él prefiere actuar con misericordia porque no nos manda a todos al infierno, no manda a la humanidad al infierno. Pero cuando decide salvar a un hombre, Él va aún más allá y deja estos dos argumentos recién mencionados de lado, por así decirlo,
y Él viene al hombre y le da al hombre aquello que el hombre por ningún motivo merece, le da aquello, va más allá de la misericordia, que es no darle al hombre lo que merece, sino que le da al hombre aquello que no merece y lo salva por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo recibió el pago, la condena, el juicio que merecíamos tú y yo, que merecía toda la humanidad. La recibió completamente Él. Quien no debía merecerla, el único que no debía recibirla era Jesucristo, la recibió. Por mérito Él no debía recibirla. Y la recibe Jesucristo, siendo esto una muestra gritante, una muestra que resalta por sobre todo de la gracia de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de gracia de Dios, estamos hablando de un favor que verdaderamente es inmerecido y que nosotros vamos a pasar la vida y probablemente la eternidad y todavía no vamos a dimensionar lo que es la gracia. Sí, así es. Y por eso es tan importante que tratar de en los tiempos en que vivimos, en que cada vez más, o cada vez menos más bien se habla de esto, cada vez más se le pone al hombre en una posición que no tiene, cada vez más el hombre es exaltado y es subido a un escalafón, a un podium que no tiene delante de Dios. Es porque mucha gente, y hoy día inclusive tristemente se escucha en muchos lugares, casi como que Dios tuviese la obligación de salvar al hombre. Casi como que, o sea, no casi, se dice que Dios necesita al hombre. Yo he escuchado expresiones como que Dios necesita al hombre. Eso no solo es una necedad, no solo es una expresión de arrogancia, es una blasfemia. Dios no necesita, no solo no necesita al hombre, no necesita nada para la existencia. Dios es totalmente autosuficiente. O sea, hemos puesto por consecuencia filosofías humanistas, hemos puesto al hombre en una posición que no tiene, y hoy día tristemente muchas congregaciones, muchos grupos cristianos, o que se autodenominan o definen como cristianos, han sido presa de esta blasfemia, de estas distorsiones, y construyen en el ser humano una sensación de que en realidad hay una cuota de merecimiento en la salvación. Y aquí Jorge no, de alguna forma, ya la música algo nos advierte, porque de alguna forma vamos a la pregunta, ¿eh? ¿Cuál es la pregunta de este tema en particular? ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el epicentro, más bien, de esta cuestión? Y la pregunta es esta: ¿qué tengo que hacer, o qué tiene que hacer una persona, o qué tuvimos que hacer aquellos que hemos sido ya alcanzados por esta gracia? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿O qué tenemos que hacer para que la gracia, este favor inmerecido de Dios, nos alcance? ¿Qué es lo que imagínate, hay una persona hoy día que ha estado escuchando este capítulo, o lo va a escuchar después en las retransmisiones, en Spotify, en YouTube, porque está quedando todo registrado para que nos pueda seguir escuchando después. Y dice, bueno, ok, estoy condenado, estoy perdido, entendí, de alguna forma logré comprender cómo Dios me ve realmente. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que un alma humana que ha sido hecha consciente de su condición tiene que hacer para ser salvo? Jorge, ayúdanos a responder eso. Después comentámonos. Sí, mira, la pregunta me parece que es un poquito, hay que explicar una pequeña cosa. Como bien hemos dicho todo este lapso de tiempo, la gracia es un favor inmerecido que Dios otorga al hombre. Por lo tanto, el hombre no puede hacer ninguna obra, ningún acto que conmueva a Dios para que Dios le otorgue la gracia. Es el propio Dios de toda gracia que en su absoluta soberanía Él elige darse a conocer a algunos hombres, a los que Él elige, a los que Él quiere. Entonces, más bien la pregunta debiese responderse de la siguiente manera. Primero que todo, el hombre no tiene que hacer nada. Pero yo sé, al oír esto, mucha gente dice, ok, entonces yo si quiero salvo, un día yo voy caminando por la calle y listo. Es así, pero también es un poco no tan así. ¿Por qué? Porque Dios, dice la Escritura en 1 Corintios,
que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, si es que Dios va a darse a conocer, va a venir por gracia a alcanzar un hombre, Él lo va a hacer por medio de los caminos que Él ya demarcó, que son la predicación del Evangelio. Es necesario que un hombre esté. ¿Dónde debe estar el hombre? Donde se predica el Evangelio. Hay mayores probabilidades de que Dios se dé a conocer ahí a ese hombre que cuando el hombre está viendo Netflix en su casa, ¿ya? Porque muchas veces la gente tiende a creer eso, que, ok, entonces como no tengo que hacer nada, yo sigo en la mía. Pero la Escritura dice también que Dios manda que todos los hombres se arrepientan en todo lugar. Es un mandato de Dios. Entonces, si bien el hombre no puede hacer nada, y en sus manos no está el poder de salvarse a sí mismo, ni tampoco de conmover a Dios para que Dios le provea de la gracia, sí es necesario que el hombre esté expuesto a la predicación del Evangelio, del Cristo crucificado, porque ahí es donde la justicia de Dios se revela por fe y para fe, dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 16. Por lo tanto, es necesario que el hombre entienda que él no se puede salvar a sí mismo, y que él se vea como un perdido, como un desgraciado, como un pecador, incapaz de ir a Dios, y que ir a Dios y cuando él se ve así, él es un tremendo candidato para que la gracia de Dios venga y lo levante y lo recoja, y lo haga nacer de nuevo en Cristo. Pero para que el hombre vea primeramente su real condición delante de Dios, es necesario que él esté expuesto al Evangelio. Porque si no, el hombre nunca va a oír el Evangelio, nunca va a ver su necesidad de un Salvador, si no se da cuenta que está perdido. Y esto solamente lo genera la predicación del Evangelio. Sí, es importante, Jorge, lo que tú dices, porque la gente, a ver, creo que la pregunta tiene una trampita, por decirlo de alguna forma, y es una trampita que es más bien un esfuerzo didáctico, o sea, es para que la gente entienda un poco, porque la gente cuando escucha el Evangelio lo primero que dice es, bueno, ¿qué tengo que hacer entonces? Y de esto a Jesucristo le preguntaron muchas veces, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta, en el fondo, la respuesta es que el hombre no puede hacer nada, pero tiene que hacer mucho. Ahora, ¿cómo un hombre que tiene que hacer mucho y que no puede hacer nada, hace aquello que Dios demanda que haga? Bueno, ahí es donde ocurre un milagro sobrenatural que proviene única y exclusivamente por medio de la predicación del Evangelio, que el hombre es capacitado, recibe un don de Dios para poder hacer aquello que tiene que hacer, pero que no puede hacer, que se llama arrepentimiento y fe. O sea, ¿tenemos que hacer algo? De alguna forma, sí, tenemos que hacer algo, que es creer o tener fe y arrepentirnos, o arrepentirnos y tener fe. Ahora, ¿podemos arrepentirnos y tener fe? No, no podemos arrepentirnos porque estamos ciegos en nuestra condición, porque estamos envanecidos en nuestros corazones, porque la mayoría de ustedes que ha visto este programa y que nos va a ver después no va a creer aquello que está escuchando, porque ese es un reflejo de su condición de ceguera espiritual, porque 2 Corintios 4:4 dice que Satanás cegó su mente para que no les resplandezca a ustedes la gloria del Evangelio. Y a ustedes, Corintios, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo escribió en Corintios, les llama perdidos. Los que se pierden están enceguecidos, porque Satanás se encegueció sus mentes para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Esta es una muestra de la incapacidad que los hombres tienen para hacer aquello que Dios demanda que hagan, que es creer y arrepentirse. Ahora, Jorge lo dijiste muy bien. No puedes suponer, es una, permítanme la informalidad, es una soberana tontera creer que vas a poder venir al conocimiento del Evangelio y ser rescatado de tu condición siguiendo la misma vida banal, carnal, que Dios desprecia. O sea, si hay una pequeña chispa en tu corazón de que estás perdido, si hay algo que se está encendiendo en tu corazón, de que estás condenado, de que estás lejos de Dios, de que estás bajo la ira de Dios, de que tus visiones respecto a ti no son las reales y que de alguna forma algo está inquietándote en tu corazón, corre a donde puedes escuchar el Evangelio de Jesucristo, que es el único camino en el cual puedas conocer
la justicia y la gracia de Dios. Como bien dijo Jorge, como bien decía Jorge, a Dios le plació salvar a los hombres por la locura de la predicación. Necesitas oír la verdad, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, es imprescindible que la palabra de Dios sea, tú la oigas, venga a ti. Necesitas ser expuesto al Evangelio como una forma, como la forma que Dios tiene para alcanzar al alma perdida. Y por eso es tan eficaz en las manos de Satanás hoy en día. Promueve tanto el engaño, el nivel de distorsión y de confusión doctrinal que gobierna tristemente, no a todos, pero a muchas congregaciones, muchos grupos cristianos evangélicos y cristianos en general hoy día. Es muy eficaz para mantener la ceguera en el hombre cuando el evangelio no es predicado, cuando la condición del hombre no es expuesta, cuando el pecado no es denunciado, cuando no se llama arrepentimiento, cuando la relación con Jesucristo es una relación romántica, carnal, sensible, emocional. Es muy eficaz para perpetuar y para mantener el estado de ceguera espiritual en el cual los hombres se encuentran. Y por esa razón somos tan categóricos, por esa razón proyectos como Fundación Metanoia, como Metanoia TV, como Red de Iglesias Metanoia, como Camino de Gracia, la iglesia en Pucón, como Familia de Gracia, una iglesia acá en San José de la Mariquina, en Valdivia, en la cual estamos vinculados, por cierto, y estoy seguro que muchos más. No nos arrogamos la exclusividad del Evangelio en absoluto. Dios tiene pueblo, tiene obra, tiene predicadores en distintos lugares, en distintos momentos. Los ha tenido en la historia del tiempo y de la historia humana en momentos más complicados que hoy inclusive, o que aparentemente al menos eran más complicados que hoy. Yo creo que hoy día vivimos un tiempo muy complicado en términos de la predicación del Evangelio, solo que es más sutil la forma. Siempre Dios ha estado presente porque su fidelidad va más allá de las circunstancias y de la capacidad de los hombres. Así que, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo respondemos a esa pregunta? Bueno, creer y arrepentirte. ¿Cómo creo y cómo me arrepiento? Escuchando el Evangelio, corriendo atrás del Evangelio, de la cruz de Cristo. Jorge. Sí, hermano, ¿me permites mencionar algo? Adelante, adelante. Con respecto a lo último que tú decías, lamentablemente, lo que nosotros estamos diciendo hoy día, para mucha gente es casi un discurso de odio, lo consideran así algunos, a mí me lo han dicho, que el llamar al arrepentimiento, el advertir de la ira venidera, que decir que el hombre ya está condenado, que el infierno es una realidad una vez que el hombre parte de esta existencia. Si fuera de Cristo el hombre va al infierno. Hay mucha gente que realmente considera esto como un discurso de odio y a mí me han dicho que prefieren ellos que la gente llegue a Cristo por a ver cómo decirlo, por los beneficios de conocer a Cristo más que por un miedo a. Pero esto suena de alguna manera muy llamativo, muy lindo. Pero nosotros debemos comprender que el Evangelio ya el Señor lo entregó, ya está entregado, y nosotros no podemos añadirle, ni tampoco nosotros hacer deducciones en base a lo que para nosotros se ve mejor o suena mejor. La Escritura está plagada de predicaciones, donde Dios levantó a hombres anunciando que venía un juicio sobre la tierra, que venía un juicio que si no se arrepentían, la ira de Dios iba a venir, el juicio de Dios iba a venir, y prácticamente estos hombres estaban condenados salvo que se arrepintieran. Pasó con Noé, pasó con Elías, pasó con... ¿cuántos hombres? El propio Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Entonces, quiero mencionar que nosotros somos enfáticos diciendo que el hombre está en este momento, si está fuera de Cristo, está muerto en delitos y en pecado. La ira de Dios no es que la va a enfrentar, no es algo futurista, sino que la Escritura señala que ya está sobre él, solamente que no ha recibido revelación porque no conocen el Evangelio. Porque lo que predican quizás en muchos lados, yo voy a hacer un juicio de intenciones, quizás están solamente en ignorancia, lamentablemente. Pero prefieren hablar preferimos hablar del amor, pero de la condenación, el infierno, el juicio no. Y la Escritura señala verdades categóricas, el hombre ya está bajo la ira de Dios.
Y es necesario que el hombre reciba revelación de esta realidad para que entienda lo terrible que es. Y que el único lugar, el único escondite seguro de la ira de Dios es el Cristo crucificado. Él ya bebió la completa, la absoluta copa de la ira. Ahí en la cruz. Él nos da testimonio claro en el Getsemaní cuando ora. Por lo tanto, quería hacer esta mención y animar a los hermanos que me están oyendo, que conocen el Evangelio, animarlos a que salgan y que prediquen y que prediquen. Yo sé que esto no es el camino lleno no es color de rosas, porque lamentablemente predicar el Evangelio siempre ha sido una molestia para el mundo y aún para el sistema religioso, para la denominación es molesta. La cruz de Cristo no entra, no cabe en púlpitos, no cabe en denominaciones. Lamentablemente es así. Y muchas veces uno se va a encontrar solo, o al menos eso va a creer. Por lo tanto, quiero animar a mis hermanos que conocen la cruz de Cristo, que saben lo que pasó ahí, que conocen ese poder extraordinario de libertad, de gracia, de gozo, de paz que hay en la cruz. Los quiero animar a que prediquen, hermano. Prediquen, a que prediquemos, a que sigamos anunciando, a que no guardemos silencio, a que no nos encerremos dentro de las cuatro paredes, por cómo que esto sea. Tú y yo tenemos una responsabilidad enorme de decirle al hombre que está muerto en delitos y en pecados y que la ira de Dios hoy está sobre él. Y que la única esperanza es el Cristo crucificado y que gracia hay. Y por cierto que hay en sobremanera. Son ríos y océanos de sobreabundante gracia que fluyen del trono de Dios. Hay. Por lo tanto, los animo y nos animo, hermanos. Y con esto termino. A anunciar el Evangelio del Cristo crucificado. Porque ahí es donde está el poder de Dios, hermano. Perdón, Esteban. No, por favor, Jorge, no, extraordinario, eso es. No se trata solo de comprender la gracia, sino del efecto que esto genera en aquellos que hemos sido beneficiados con ello. Hoy día pensaba en la mañana respecto a lo que tú estás diciendo, porque muchas veces, mientras trataba de decidir el libro que iba a compartir, pensé en un libro en particular, que es un libro extraordinario, por cierto. Lo vamos a presentar en alguno de los capítulos futuros. El libro se llama Radical, un libro muy famoso, uno de los libros más vendidos en su momento, donde el escritor del libro lo que hace es motivar y hacer un llamado a volver al radicalismo en la predicación del Evangelio. Y esto me hacía reflexionar, porque yo creo, por cierto, que el cristiano tiene que predicar el Evangelio, pero tampoco creo que la forma sea motivar o sea simplemente predicar por predicar, ¿me entiendes? Yo creo que la forma, y eso es lo más extraordinario, que genera la comprensión de la gracia, es que cuando una persona entiende lo que el favor y lo importante que es la gracia, entiende cuánto favor he recibido para consigo mismo de parte de Dios, como tú lo decías, esta disponibilidad de océanos y océanos de gracia que emanan del trono de Dios, es imposible que esa persona sea indiferente y es imposible que esa persona caiga en un estado de insensibilidad o de indiferencia frente a todos los demás que les rodean, que son presa del pecado, que son presa de la condenación. O sea, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que lo que demuestra más bien la causa de nuestra falta de compromiso de muchas personas con la predicación del Evangelio es en realidad una falta de comprensión de lo que es la gracia y lo que pasó en la cruz del Calvario. Y por esa razón necesitamos volver a los orígenes. Por esa razón necesitamos comprender el fundamento del Evangelio. Por esa razón necesitamos huir de filosofías humanistas, de filosofías antropocéntricas, de filosofías que se oponen al verdadero conocimiento del Evangelio. Oye, se me pasó, tengo que leer algunos comentarios. Jorgito, perdón. Cambio radicalmente de tema. Dice Angelito Osorio, dice, hola hermanos, saludos acá escuchándoles Café de la Gracia, trabajando haciendo tortillas con chicharrones, empanadas y no puede ser con el hambre que tengo. No lo leían, debía haberlo visto antes de tirarlo al aire. Dios mío, nos hace sufrir a todos, Angelito. Bueno, que le queden rico y que mande fruta. Usted conoce nuestra dirección, pues. No solo saque pica. Que convide, que mande. Mande acá. Por pagar por último, pero que mande. Oye, hay un audio que se rebota, Jorge, ¿eres tú o no? ¿Lo estás escuchando?
¿No? ¿O soy solo yo? Señor director, ¿lo escucha usted ¿no? ¿La reverberancia? No, entonces soy yo, perdónenme. Me escucho a mí mismo. Ok. Oye, otros saludos desde Colombia, dice Vanessa Tascón y Ita Pincheira, sí, ahí. Ita, sí, apoya lo que estábamos planteando delante. Jorge, llegó el momento. Hoy día tenemos un invitado especial. Hoy día yo no alcancé a preparar el video de la semana, así que le pedí a alguien especial que por viniera acá y me salvara, literalmente. Le dije, por favor, solo tú puedes salvarme. Sé tú el salvador de este capítulo y ven a presentarnos, por favor, el video de la semana. Ahí está con nosotros, lo vemos, no lo vemos todavía. Apareció, ahí está César. Aquí estoy. Oye, ¿por qué tan arregladitos? Oye, por favor, mira, cuando me planteaste el honor, el alto honor que iba a tener de participar con tamaños personajes, dije, no, yo tengo que venir con corbata. Oiga, nos hace quedar mal a todos. Está ahí loco, o sea, no, yo no... Porque es lo único que va a destacar de todas las cosas que yo voy a decir, así que no. La falsa modestia, siempre la falsa modestia. Que la gente oiga, ¿qué se ve, decimos en mi tierra? Sí. Nosotros hasta ahora teníamos códigos de no opacarnos con Esteban, pero... Sí, no, pero nada, llegaron las luces. Ahora por encima. Sí. No, llegaron las luces. Ya, se cancela mi cafetería que tengo atrás, ya no puedo impresionar de ninguna forma. Se cierra, se acaba. Tú sabes, pues, hay que subir el nivel siempre. Así que nos mató y ahí se va a ir a plano central entonces, por lo menos, para que por favor... Oiga, César, bienvenido. Primero que todo, gracias por disponerse para salvarnos de esta situación. Mire, a mí puede que me gustaría en realidad que usted pudiera acompañarnos en los otros capítulos, sobre todo después de tamaña envergadura de facha con la cual se presenta este capítulo. Voy a venir con polera y manga corta nomás. César, ¿de qué es el video que traes hoy día para compartir con nuestra audiencia? ¿Cuál es el video de la semana, el video que te impactó, el video que tú crees y consideras que la audiencia de Café de la Gracia tiene que escuchar o ver en este capítulo? Ya, miren hermanos, es un video que es de un norteamericano. El video lo va a explicar todo, pero un norteamericano que empieza a explicar una experiencia que él tuvo en China. Esto ocurrió hace algunos años atrás y la verdad que él quedó muy, pero muy impactado con la disposición de los hermanos, porque ellos realmente se sacrificaban. Se sacrificaron por estar ahí, muchos le contaban experiencias que pasaron en la cárcel, y lo más destacable del video es el final del video. No se lo quiero contar, después veámoslo y lo comentamos al final. Veámoslo, por favor. Veámoslo y lo comentamos al final, a ver. Los 22 de ellos y miré y les pregunté, si somos atrapados, ¿qué me pasaría a mí? Dijeron, bueno, te deportarían en 24 horas e iríamos a prisión por 3 años. Les dije, están relajando. ¿Cuántos de ustedes han estado en prisión por su fe? Y de los 22, 18 levantaron las manos. Ni pensarlo. Y les pregunté, ustedes los 22, ¿cuántas personas supervisan? Porque ellos eran líderes de grupos cristianos clandestinos en la provincia. Si contaran todas las personas en su jurisdicción, ¿cuántas serían? Y ellos contaron un poco más de 20 millones. Y les dije, ¿qué? Porque olvidamos que hay más de 1.3 billones de personas en China. Esto es loco. Bueno, yo tenía 15 Biblias y la pasé a los que pude para leer Segunda de Pedro, capítulo 1. Y ahí mismo una señora le pasaba la Biblia a otra que le quedaba al lado. Y pensé, interesante. Como quiera fuimos al escrito y mientras empezábamos a leer entendí el por qué ella había prestado su Biblia. Ella había memorizado todo, recitó el capítulo completo. Y cuando acabó, fui a hablar con ella en receso y le dije, ¿acabas de recitar el capítulo entero? Y dijo, oh sí, me he aprendido muchos capítulos. Le dije, ¿dónde memorizaste tantos capítulos? Ella dijo, en prisión. Uno tiene bastante tiempo en la prisión. ¿Pero no te confiscaron la Biblia? Ella dijo, sí.
Pero la gente trae la palabra escrita en pedazos de papel y la infiltran. Y le dije, pero si te encuentran el papel, ¿no lo confiscan? Me dijo, sí, pero por eso te lo memorizas lo más rápido posible. Porque puede que te quiten el pedazo de papel, pero no te podrán quitar lo que está escrito en tu corazón. Y pensé, wow. Bueno, después de 3 días te enamoras de estas personas. Y cuando todo acabó les dije, ¿cómo puedo orar por ustedes? Ya voy de regreso a América. Ustedes han sido maravillosos. ¿Cómo puedo orar por ustedes? Y dijeron, ¿sabes? Ustedes pueden congregarse de esta manera cuando quieran en América. Nosotros no. ¿Puedes orar para que algún día seamos como ustedes? Los miré y les dije, yo no haré eso. Y con sus ojos incrédulos me miraron y dijeron, ¿pero por qué? Y les dije, porque ustedes se montaron en un tren por 13 horas para llegar aquí. En mi país, si tienen que manejar más de 1 hora, la gente no viene. Ustedes se sentaron en un piso de madera por 3 días. En mi país, si la gente tiene que sentarse más de 40 minutos, se van. Ustedes no solo se sentaron aquí por 3 días en un piso duro y de madera, sino que lo hicieron sin aire acondicionado. En mi país, si no hay asientos acolchados y aire acondicionado, la gente usualmente no regresa. En mi país tenemos un promedio de 2 Biblias por familia y no leemos ninguna. Ustedes difícilmente tienen Biblia y la memorizan de pedazos de papel. Yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros, pero sí voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Impactante. Eh, Realmente impactante el video. No, yo creo que es más que claro. Muestra no, porque nosotros podemos llegar a pensar que en realidad esta cuestión es solamente una realidad de Occidente, de Norteamérica, pero es una realidad que se ha traspasado a todo Occidente y tristemente en Chile formamos parte de eso, de esta apatía, que le puedo llamar yo, de esta falta de sacrificio, de este acostumbramiento a la comodidad. No queremos, no queremos realmente sacrificar nada, no queremos sacrificar tiempo, no queremos sacrificar esfuerzo, no queremos sacrificar plata, no queremos sacrificar cansancio, horas de sueño, no queremos hacer absolutamente ningún sacrificio. Yo creo que, bueno, Esteban, tú me has escuchado decir esto, yo honestamente creo que la comodidad nos hace mal. sí. No, la comodidad nos hace mal porque no queremos sacrificar nada, por hermano. Y esto que muestra el video, por favor, no piensen que es algo que es muy antiguo, no que es de hace 20 años atrás, de hace 30 años. Esto es algo que nuestros hermanos en China lo viven hoy. Por más que nos quieran mostrar y dar a conocer que China es un país pujante económicamente, que hay un bienestar y una situación sumamente grandiosa, esto no. Puede que tengan un beneficio económico, pero no todas las zonas de China es así. Recuerdo lo que dijo el hermano, 1.300 millones de personas. No en todo China es así. Y en China el gobierno comunista persigue a los cristianos, los persigue. Existe una iglesia oficial autorizada por el gobierno y que ellos tienen que enseñar lo que el gobierno autoriza. Ellos no pueden enseñar toda la Biblia, no pueden decir todo lo que la Biblia habla, porque va en contra de la ideología comunista total y absolutamente. O sea, de hecho, sus mensajes son de la iglesia oficial. Sus mensajes son presentados al gobierno, a las autoridades de gobierno, y deben ser aprobados. Por eso la gran mayoría de la iglesia cristiana vigente en China es lo que se denomina la iglesia subterránea, la iglesia clandestina. Ahora, César, bueno, gracias por el video. La verdad es que para mí cuesta articular o ser indiferente frente a este tipo de videos que de alguna forma te dan perspectiva. Porque claro, uno siente
que pucha, uno, no sé, ahora mismo dedicamos una hora y media a hablar del Evangelio y poco, pero uno siente que, wow, que la tarea está cumplida y que, oye, mira, dedicó, en vez de estar haciendo su trabajo o haciendo otras cosas, está dedicado una hora a hacer esto. Pero cuando tú logras dimensionar y conocer las experiencias de otros hermanos, en realidad uno se siente miserable y demuestra un poco la precaria o el precario compromiso que tenemos en Occidente, pero no quiero hablar en general, que uno tiene, no quiero, porque uno a veces tiende a esconder la propia culpabilidad en lo colectivo. Correcto. El precario compromiso que tenemos nosotros y cuánto daño nos ha hecho la calidad de vida, la comodidad, la tecnología, el tener agüita caliente todas las mañanas, la comida en el plato todos los días. Y nos olvidamos un poco de que la esencia del Evangelio es el sacrificio, es la negación. La esencia del Evangelio es la aflicción. En el mundo tendréis aflicción, dice Jesús. Ahora, es complejo porque si no experimentamos aflicción estando en el mundo, tenemos que preguntarnos si estamos en Cristo. Yo no, me cuesta, porque o mi vida está mal o la Biblia es mentira. Y sabemos que su palabra no es mentira. Exacto. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos un poco cuál es mi condición respecto a la Escritura como norma absoluta. Jorge, ¿algún comentario respecto al video? Sí, o sea, bueno, podríamos decir tantas cosas, ¿no? No deja de ser impactante saber esa historia, porque me hacía recordar una historia muy similar que también ocurrió en China. Que es atroz, la verdad. Y claro, sinceramente el problema es la comodidad, es esa sensación de que las cosas están bien mientras yo las vea bien. Y si tú te pones a pensar, ellos no tendrían ningún problema estando en ese país si es que ellos no predicaran el Evangelio, si es que ellos no creyeran, ¿verdad? Ellos vivirían bien, quizás vivirían mejor que nosotros, yo pienso. El tema es que ellos lo predican. Y va un poquito de la mano con lo que dije hace un par de minutos atrás, que nosotros debemos salir de las cuatro paredes. Probablemente nosotros no estamos teniendo problemas porque no estamos predicando. Este mensaje, nos guste o no nos guste, hermanos, no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con nuestra actitud, o que somos muy pesados, que somos muy simpáticos. No, el mensaje es aborrecido. Yo les he entregado tu palabra y el mundo os aborreció. ¿Entendiste? Es el mensaje el que es aborrecido. Por lo tanto, si no estamos teniendo problemas, el análisis mínimo. Si yo no estoy teniendo problemas, si yo no estoy siendo desechado, si yo no estoy siendo mal mirado, mal visto, no requerido, no invitado, etcétera, 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 es porque probablemente yo no estoy predicando el Evangelio. Es probablemente porque cada vez que yo hablo el Evangelio es dentro de cuatro paredes y cuando estoy con gente que no conoce el Evangelio. Si es que se lo predico, se lo maquillo. No soy capaz de decir de frente que él está bajo la ira de Dios. El infierno le espera, que las cadenas hoy día lo gobiernan, que la naturaleza pecaminosa lo obliga a vivir en la práctica del pecado y que es tal el poder, es tanto que hasta su corazón está totalmente inclinado a ser ese esclavo. Entonces, a mí personalmente es una luz de alerta para decirme, Jorge, predique y métete en el problema. Porque lamentablemente, hermano, nosotros vamos a seguir en esa apatía y nosotros seguimos en silencio. Para mí es diametralmente, o sea, es directamente proporcional. Mientras tú más predicas, más repudio vas allá. Sí, así es. Oye, gracias, Jorge. Tenemos que cerrar el programa porque ya el tiempo nos está pillando, pero antes de cerrar, y César, le damos la oportunidad a usted como el invitado hoy día y como está tan bonito, más vestido, usted va a cerrar el programa. Así que, si acaso, usted nos despide, pero quiero presentar el libro de... Chuta, se me mezcla con la cafetería de fondo. Ahí sí, ahí se ve un poco mejor, ¿o no? Sí. A ver, ahí sí se ve mejor. Ahí se ve algo mejor. Si yo lo tapo... Mi cafetería es rara, pero se llama El cuerpo de Cristo de Sugel Michelén. El libro de esta semana
Dice, si un amigo te dijera, me encanta pasar tiempo contigo, pero francamente tu esposa es insoportable, ¿cuál sería tu reacción? Si amas a tu esposa, seguramente responderías algo como, me será difícil desarrollar una amistad contigo porque yo y mi esposa somos uno. Tristemente, ese es el mensaje que enviamos en silencio muchas veces debido a la perspectiva que tenemos de la iglesia. Me encanta pasar tiempo contigo, Señor, pero a tu esposa no la soporto. Cristo murió por la iglesia para hacer la suya. ¿Cómo puede ser posible que alguien profese haber sido salvado de Cristo y que al mismo tiempo mantenga una relación distante con esa iglesia por el cual Él murió y profesa en su palabra un amor incondicional? En El cuerpo de Cristo, este libro, el pastor Sugel Michelén argumenta que ser cristiano por definición es ser miembro de la iglesia de Cristo. Con erudición bíblica y aplicación pastoral, el cuerpo de Cristo ayudará al lector a encontrar su lugar en el plan eterno de Dios para su amada iglesia. Este es un libro, mira, un libro sencillo, de rápida lectura, de Sugel Michelén, donde nos muestra, nos deja de manifiesto la importancia de la vida del cristiano en una iglesia, y particularmente en la iglesia local, de lo importante que es la participación en la iglesia local, y hoy día es más importante que nunca, porque mucha gente dice, no, yo tengo una relación con el Señor, pero no me congrego, pero no tengo un vínculo filial con otros hermanos, no estoy sujeto a la corrección de los ancianos, a la disciplina bíblica, a la coinonía, al compartir, etcétera. Bueno, y me parece, por eso quise leer la contratapa además, porque esa reflexión es esencial que la entendamos. ¿Cómo podemos decir que tenemos una relación con Cristo si rechazamos aquello por lo cual Cristo murió? Si no apreciamos aquello que Cristo aprecia, que es su esposa. Acuérdense que la iglesia del Señor es la esposa de Cristo. Yo me despido, gracias a todos ustedes. Me quedó un mensaje, perdón, un comentario ahí, dice un saludo ahora desde Valdivia, conociendo el frío. Mónica, una fiel seguidora también, nos escucha siempre de Antofagasta, pero anda de viaje en Valdivia. Disfrute el frío, Mónica, aprovéchelo, abríguese harto, cómase una sopaipilla con mostaza. Ahí dígale a sus anfitriones y un, ¿cómo se llama un caldillo marisco? Ahí en el mercado municipal de Valdivia. Una paila marina, esa es la palabra que buscaba. Una paila marina en el mercado, en el Nápoles, en el mercado municipal de Valdivia. No sé si existe el Nápoles todavía, pero un saludo a las chiquillas ahí, a las señoras del Nápoles, que siempre, en el pasado al menos, cuando pasaba por ahí, siempre te recibían con mucho cariño, mucho afecto. Mercado municipal de Valdivia ahí, y además tiene unas sopaipillitas con pebre, ya, pero bueno, ¿para qué vamos a seguir hablando de hola, dice lo último, Vanessa Tascón, hermano, los quiero mucho, gracias a Dios por este programa, gracias Vanessa desde Colombia, Dios te bendiga también, mucho afecto para ti, gracias por disponer el tiempo allá. Ellas no entienden de frío, pues le hablamos de frío y para ellos es hablar cualquier... Claro. Es distinto, es imposible de dimensionarlo. El frío son 15 grados, 18 grados, hablarle de 1 grado, de 2 grados, de algo. Pero bueno, espero que Dios permita, Vanessa, que puedas experimentar ese frío alguna vez. Es una linda, dura experiencia. Bueno, hermano, Dios les bendiga, gracias a ustedes. Yo me despido de la audiencia también. Los voy dejando ahí, Jorge, tú después, y ahí nuestro estrella, nuestro gentleman del día de hoy despide el capítulo de hoy. Gracias, Dios les bendiga. Lo último que quería decir es que si usted puede, búsquenos en Instagram, aquellos que nos están viendo, en nuestra cuenta en Instagram es Somos MTNA, Somos MTNA TV, Somos MTNA TV, a ver si no creo que se alcance a ver, no, el sistema no nos permite, ahí en la cafetería nos complica, ahí está, bueno, no se alcanza a ver, pero Somos MTNA TV en Instagram, y ahí en la foto, en la biografía, aparece el link de nuestro canal de difusión por WhatsApp. Estamos inaugurando un nuevo mecanismo para estar cerca con ustedes. Tenemos una lista, un canal. Acuérdense que WhatsApp inauguró canales, que en simple es como un grupo, pero donde usted va recibiendo información. No puede más que reaccionar, no puede compartir y participar, pero permite que usted reciba directamente una alerta en su teléfono cada vez que nosotros estamos subiendo contenido, el registro de este programa, y las decenas de contenido que estamos sacando mensualmente. Tenemos contenido para niños, cuentos, en fin, y vienen varias cositas nuevas que estamos produciendo. Así que Fundación Metanoia siempre más cerca. Gracias, Dios les bendiga, que esté muy bien. Jorge, usted pasa al siguiente. Chao, chao. Bueno, un abrazo a todos los que estuvieron conectados, que estuvieron compartiendo con nosotros, que comentaron. Gracias al Señor por esta instancia, por este espacio que Él nos permite para predicar el Evangelio. Y como siempre decimos, acá,
Ay, aquí está nuestra red, mi red social. Ah, yo lo tengo. Cualquier cosa que personalmente yo haya dicho y tengan alguna pregunta, algún comentario, pueden comunicarse conmigo y eso. Un abrazo grande, que el Señor les bendiga y nos vemos, si el Señor lo permite, el próximo jueves. Chao, chao. Que Dios les bendiga y nos estaremos viendo en el futuro. Bye, bye. ¿Qué significa ser luz? La luz aniquila todo rastro de tinieblas. Cuando enciendes la luz, las tinieblas retroceden y la luz gobierna. Cuando hay tinieblas, nadie ve quién eres ni qué haces. La luz avanza rápido, muy rápido. Cuando llega la luz, todo queda expuesto. Solo con luz puedes ver el camino. Sin luz, te caes, te duele, te golpeas, te pierdes y te condenas. Por eso, en Fundación Metanoia, amamos la luz, porque la luz cambia a las personas. Metanoia es luz. ¿Quieres ser luz junto a nosotros? Hazte socio. Fundación Metanoia.